Buenos días, que Dios les bendiga una vez más. Vamos a continuar en este día la clase número 2 para la segunda semana. Ayer se le envió la primera clase. Traten de ver esta clase en estos próximos días o la semana que viene. No se preocupen si no la pueden ver en este día. Pero recuerden que este lunes 25 de septiembre tenemos la clase en vivo con el pastor Gregorio. Entonces va a ser horario de 7 de la noche aquí en los Estados Unidos. En este día vamos a mirar un poco más algunos argumentos para la existencia de Dios, pero antes queremos hacer una introducción um, de algunos comentarios hechos ahí en el libro. Vamos a entregar este tiempo al Señor como siempre hacemos. Padre, gracias te damos por este día. Bendecimos tu nombre y damos gracias por quien tú eres, Señor, y porque te podemos conocer. Tú te has revelado a nosotros y nos has dado el gozo de conocerte y de servirte a ti, Señor. Padre, tú eres lo más grande en nuestras vidas. Sin ti nada somos. Lo declaramos, lo creemos, Señor, y nos ponemos en tus manos para compartir esta información, este estudio sobre los argumentos sobre tu existencia. Señor, sé glorificado en todo lo que hacemos. Señor, y damos gracias por tus bendiciones cada día sobre nosotros, nuestra familia, nuestro ministerio. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, mirando las 10 doctrinas principales, dijimos que hemos empezado con la teología propia, que es la doctrina sobre Dios. Y es un estudio precioso. En la letra C, página 30 en español y la página 36 en inglés, está ahí los 4 argumentos para la existencia de Dios. Pero comienza hablando de las posibles fuentes de conocimiento acerca de Dios, que son la razón y la intuición humana. Eh, la intuición humana viene siendo un argumento a priori. Vamos a mirar en un momento qué significa un argumento a priori, que tiene que ver con el raciocinio, la intuición humana. Y esta fuente se refiere a aquello que el hombre puede pensar, imaginar o asumir respecto a Dios. Está la traducción y la tradición, mejor dicho, y la experiencia, que vienen siendo entonces argumentos a posteriori, y vamos a definir a priori y a posteriori en un momento. Pero la tradición y la experiencia sería esa segunda clase de argumento. Y creo que lo que más tenemos para conocer a Dios como Dios es, a su poder, sus atributos que miramos en la última clase, es la revelación que Dios en su misericordia y bondad ha hecho de su persona. Esta fuente sostiene que es el Dios mismo quien se da a conocer al hombre en formas comprensibles. Y estudiamos que la revelación tiene dos aspectos, la revelación general y la revelación especial, que vamos a estudiar más en otra semana. Entonces está en su creación que Dios se ha revelado. Se ha revelado a ciertos hombres en la historia. Vemos, por ejemplo, a Adán, ahí en Génesis capítulo 2 y 3, a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, a los profetas en el Antiguo Testamento, y su revelación máxima, claro, es en su Hijo, como dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, y a través de su palabra. No voy a entrar más en lo que es la generación general y especial, pero hay diferentes categorías bajo cada una de ellas. Entonces la pregunta que queremos hacer es esta: ¿es realmente posible que el hombre finito conozca al Dios infinito? A lo mejor usted se ha puesto a pensar en cómo es esto posible, que el Dios creador y sustentador de todo, del universo, de las leyes naturales, quiera tener una relación conmigo, pero eso es lo que la Biblia enseña y es la razón por la cual Dios se ha revelado en la creación, en la naturaleza, pero también de manera especial por medio de las escrituras, las profecías, por medio de su Hijo Jesucristo, porque Dios quiere ser reconocido, conocido, amado, honrado y servido. Entonces ahí está en la página 31 y la página 38 en inglés.
Yo no voy a tomar tiempo para mirar aquí, pero sí quiero leer algunos de los comentarios del libro. La respuesta, claro, a esa pregunta es sí, porque Dios escogió revelarse a sí mismo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Éxodo 3, cuando Dios se revela a Moisés. Yo soy el que soy, yo soy el que tiene existencia en sí mismo, soy el Dios eterno, soy el Dios que ha escogido ser conocido. Y Deuteronomio 29, que ya lo hemos mencionado en la última clase, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Hay muchas cosas que uno quisiera entender sobre la vida, eh, pero hay cosas que le pertenecen a Dios, pero hay mucho que Dios ya ha revelado sobre él y él quiere que usted y yo respondamos a su revelación. Dios hizo al hombre a su imagen, como dice Génesis capítulo 1. Entonces Dios desea que el hombre lo busque y lo encuentre. Lo encontramos en varios textos bíblicos, lo encontramos en el pasaje que leímos la semana pasada o en la primera clase en esta semana, Hechos capítulo 17. Y Dios nos dio a los que somos creyentes, a los que hemos creído en Él, algo precioso, que es la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros, que reside en nosotros, que siempre está con nosotros y nos ayuda a conocer más a profundidad a el Señor. Entonces hay dos clases de argumentos, ya lo mencioné, pero vamos a definir los términos a priori y a posteriori. Cuando hablamos de a priori, eso viene del latín, y significa de antes o de anterior o previo a. ¿Previo a qué? Previo a evidencias palpables. El argumento a priori tiene que ver con el raciocinio solamente. Tiene que ver con aquellas cosas que por medio de la intuición humana uno reconoce como verídico, como veraz. A posteriori, en el latín, significa posterior a algo y tiene que ver con el conocimiento que depende de algo que usted ha experimentado, algo que usted ha tocado, algo que sea palpable y no solamente a través de la razón. Y esto sería, por ejemplo, argumentos que vamos a mirar en esta mañana, argumentos teleológicos y moral serían ejemplos de argumentos a posteriori. Hay un argumento que vamos a ver en esta mañana que es a priori, que no tiene que ver con evidencias palpables, sino con la intuición, con el raciocinio. Conocimiento a priori y a posteriori sería, por ejemplo, absolutamente independiente de toda experiencia, solamente para aclarar. Ejemplo, 2 más 2 equivale 4 o 3 más 3 equivale 6. Nadie tiene que probarle a uno que esto es lógicamente algo que se toma por sentado, algo real. No hace falta prueba. Eso es algo que entendemos. El valor de un número, la suma de dos números juntos, esto viene a ser un argumento a priori. La verdad de estos números y símbolos no depende de nuestra experiencia. Diferente o a diferencia a priori está a posteriori. Y esto es conocimiento empírico, o sea, basado en la experiencia, la observación de los hechos y lo demás. Ejemplo sería el conocimiento que usted tiene de una persona. Ese conocimiento, lo que usted puede saber es después que ya usted conoce a esa persona, después que usted ha estado con esa persona, lugares a donde usted ha ido. Todo depende de la experiencia. Una comida favorita en su país, ¿verdad? Esto sería una prueba a posteriori, basado en la evidencia. Aquí vemos un joven que está al punto de caer en el mar. Eso es lo que vemos. Pero si añadimos otra imagen, vemos que alguien lo está empujando. Ya vemos la evidencia de lo que está pasando a este joven que va a caer en el mar. Está basado en algo que estamos mirando, palpando. Hay evidencia para lo que estoy mirando aquí. Esto sería a posteriori. Cuando miramos a los argumentos teístas clásicos para la existencia de Dios, tiene que ver con lo que es conocido como la teología natural. ¿Qué es la teología natural? Leyendo aquí de un artículo del Nuevo Diccionario de Teología, el autor aquí, los autores de este libro,
definen la teología natural de la siguiente manera. Teología natural es el esfuerzo de obtener una comprensión de Dios y su relación con el universo mediante una reflexión racional, eso es importante, sin recurrir a la revelación especial, tal como la autorrevelación de Dios en Cristo y en la Escritura. Lo que hace la teología natural es tratar de probar o por lo menos dar la posibilidad de que Dios existe. No necesariamente el Dios de las Escrituras, sino lo que estamos tratando de hacer aquí con los argumentos teístas. Primeramente, nos ayuda a nosotros como creyentes reafirmar nuestra creencia en Dios, pero estos argumentos son útiles para personas que de verdad están preguntando, ¿verdad? Queriendo saber si hay un Dios, el ateo, el escéptico, ¿verdad? Personas que quieren saber un poco más y quieren por lo menos llegar a la posibilidad de que sí hay un Dios en el universo. No necesariamente el Dios de Jesucristo, Dios de la Biblia. ¿Ok? A la persona que le estamos usando estos argumentos clásicos sería una persona que a lo mejor cuestiona la existencia de Dios. Y hay cuatro, hay muchos otros, pero hay cuatro que son clásicos, llamado cosmológico, teleológico, antropológico y el último es ontológico. El ontológico viene siendo el argumento más difícil. Yo no soy un filósofo, como cualquier otro pastor que ha estudiado un seminario tradicional, hemos estudiado la filosofía y lo demás, pero no me considero un filósofo. Soy más un teólogo y entonces no soy un filósofo profesional. Así que probablemente si usted lee un libro que tiene que ver con la filosofía o aún la teología, pero que cubre estos argumentos, usted va a poder entender mucho más que lo que vamos a poder compartir en esta mañana. Pero el ontológico viene siendo un argumento aceptado por algunos y rechazado por otros. Y es un argumento que comenzó en el, creo que fue siglo XII, y yo estoy tomando lo que quiero compartir sobre esta sección aquí de un cristiano filósofo, que es filósofo, el doctor William Lane Craig, y lo que él habla acerca de este argumento. Y fue escrito primeramente por Anselmo de Canterbury o de Aosta. Él vivió cerca del siglo XI y es reconocido como teólogo y doctor de la Iglesia Católica. El argumento ontológico, y vamos a definir lo que es un argumento no a posteriori, está basado en la evidencia empírica que uno puede entonces palpar y mirar y lo demás, sino es a priori. Es algo de la razón o la intuición humana. Y viene de una palabra griega, ontos, que significa ser o existencia. El estudio de la naturaleza del ser y la existencia. En inglés diríamos the argument from being. Este argumento dice lo siguiente: si es posible que Dios exista, entonces Dios existe. Usted diría, pero espere, pastor, yo puedo imaginarme de muchas cosas y el mero hecho de que yo me puedo imaginar que existen ciertas cosas significa que existen. Pero fíjense lo que dice aquí: si es posible que Dios existe y queremos definir lo que queremos decir por el nombre o la palabra Dios. Si es posible que Dios, como lo vamos a definir, exista, entonces Dios necesariamente tiene que existir. El argumento dice que si aún la existencia de Dios es posible, entonces se concluye o se sigue que Dios existe. El ateo tiene que negar no solamente que Dios existe, pero debe mantener que es imposible que Dios exista. Y eso es algo bien difícil. Si el ateo o el escéptico es sincero, eh, rechazar la posibilidad de que un Dios exista, como lo vamos a definir, es imposible porque no es
contra la razón, no es contra algo que podemos ver que es lógico, la manera que vamos a definir a Dios en este argumento ontológico. Vamos a continuar. Si es posible que Dios exista, entonces Dios existe. Dios, en este argumento, decimos, es un ser necesario. O sea, existe por necesidad de su propia naturaleza. Definiendo a Dios tal como lo vamos a definir, entonces tendríamos que decir que Dios existe por quien Él es, su propia naturaleza. Es imposible que no exista. Y todo lo más, usted y yo, es contingente. O sea, su efecto depende en una causa, no tiene que existir. Dios es un ser necesario, existe por lo que Él es en sí mismo, en su esencia, su naturaleza. Todo lo demás en el universo es contingente. La palabra contingente tiene que ver con dependencia. Usted y yo existimos, ¿por qué? Porque fuimos causados, ¿por qué? Por la unión de nuestros padres. Y así sucesivamente, todo lo que vemos tiene una causa previa. Entonces, tenemos que definir a Dios como un ser que está fuera del espacio, el tiempo, la materia, y hay algo en Dios que lo separa de todo lo otro que es contingente o dependiente para su existencia. El ser de Dios es necesario para que haya existencia de todo lo más. ¿Qué es todo lo demás? Todas las cosas que son contingentes. O sea, el universo lo pudiéramos dividir en dos partes. Un ser no contingente y todos los seres que son contingentes. Un ser que es necesario, el cual es Dios, y todos los seres y todas las cosas que fueron creadas por una primera causa, la cual esa causa misma no fue creada, tiene existencia en sí mismo. Cuando estamos hablando de estos argumentos, a veces son difíciles de entender y no digo que yo entiendo completamente el argumento ontológico. Es probablemente el más difícil de entender y lo tenemos que seguir repitiendo para poder entonces empezar a captar su significado. Tenemos que distinguir entre aquello que es eterno, un ser que no existe en un estado de cambio. O sea, si existiese un estado de cambio, no sería un ser máximo, un ser grandioso. Entonces tenemos que distinguir entre aquello que es eterno, nosotros lo conocemos como el Dios de la Biblia, un ser que no existe en un estado de cambio de cualquier otra cosa que manifiesta características de llegar a ser, como el hombre llegó a ser. Un gobierno político llega a ser. Un viaje que usted va a tomar, ahora estamos planeando nuestro viaje a la República Dominicana, en la parte sur de la República Dominicana. Eso toma mucho planeamiento y entonces esperamos que podamos efectuar ese viaje a principio de octubre. Pero para poder llegar allá y para hacer todo lo que tenemos en mente, tiene que haber muchas causas. ¿Ok? Todos son efectos que demandan una causa. Entonces, el argumento ontológico, y vamos a profundizar poco a poco en este argumento en esta mañana, sin un ser absoluto, nada puede llegar a existir, porque de la nada, nada llega a existir. Dios es entonces un ser necesario, sin el cual nada puede existir. Él es la primera causa, nunca causado. Todo lo demás son seres contingentes, dependiendo en él para su existencia. Entonces vamos a dar esta definición que nos provee el doctor William Lane Craig. La definición para Dios que podemos usar entonces en este argumento ontológico es la siguiente. Dios puede ser definido como un ser máximamente grandioso. La semana pasada miramos, en la primera clase de esta segunda semana, miramos diferentes definiciones ahí en su libro. Aquí queremos definir a Dios de la siguiente manera. Dios es un ser máximamente
grandioso. Ahora fíjense el segundo punto aquí. Si algo fuese más grandioso que Dios, entonces ese ser sería Dios. O sea, si usted se pudiera imaginar un Dios o un ser, recuerden que este argumento viene de la palabra griega ontos, que significa ser o existencia. Si usted pudiese imaginarse un ser mayor que este Dios, entonces ese ser sería Dios. Un ser máximamente grande tendría que ser todopoderoso. Si hay otro ser que sea más todopoderoso, más poderoso, entonces ese ser sería. Entonces, un ser máximamente grandioso tendría que tener estas características. Todopoderoso, omnisciente, que está en todo lugar, y moralmente perfecto, no imperfecto. Un amor perfecto, una misericordia perfecta, una bondad perfecta, una justicia perfecta. No sería entonces ilógico pensar que tal ser pueda existir. Eh, Pensar en un ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto, no hay ninguna contradicción lógica de pensar que por lo menos cabe la posibilidad de que tal ser exista en algún lugar, en algún mundo. No sería ilógico pensar que tal ser con esta característica de ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto exista. En mundos posibles, vamos a hablar de mundos posibles porque esto es parte del argumento. Los mundos posibles son las maneras posibles que el mundo pudo haber sido. O sea, si uno se pudiera imaginar que aparte del mundo actual, el mundo actual es el mundo planeta Tierra, donde usted y yo vivimos, pero pudiéramos pensar de que hay otros mundos posibles y un ser como un ser máximamente grande tendría que por lo menos existir en nuestra mente en esos otros mundos posibles. Es decir, que algo existe en un mundo posible, simplemente es decir, que si el mundo fuese de esa manera, entonces esa cosa pudo haber existido. O sea, usted se puede imaginar que si hubiese otros mundos posibles, no el actual, pero posibles, entonces un ser que sería todopoderoso, todo omnisciente y moralmente perfecto, pudiese existir en un mundo posible. Está entonces el mundo actual donde usted vive y yo vivo, y están los mundos posibles. Pudiesen ser 10, 15, 1000, 1 millón de mundos posibles donde uno se puede imaginar que lo que estamos tratando de describir pudiese existir en alguno de esos mundos. Por ejemplo, aquí tenemos un unicornio. Sabemos por nuestra experiencia en este mundo posible, ¿verdad? O en este mundo, mejor dicho, actual, que no hay tal animal que pueda volar, por ejemplo. Pero no es contradicción lógica o contradice el raciocinio, ¿verdad? O la lógica de que pudiese existir unicornios en algún mundo posible. Entonces podemos decir que los unicornios existen en algún mundo posible, porque no hay contradicción lógica en pensar en un animal que tenga posiblemente un tarro que le viene de la frente y que tenga alas. Pudiese existir en algún mundo posible. Entonces, en ese mundo posible, el unicornio existe. Pero fíjese esto, un soltero casado, en inglés married bachelor, no puede existir en ningún mundo posible, porque la idea de un soltero casado no es lógicamente coherente. No podría existir posiblemente. O sea, usted o es soltero o usted es casado, pero lógicamente un soltero casado no puede existir en ningún mundo posible, mucho menos en nuestro mundo actual. Ahora, ¿y qué de un ser máximamente grande? Vamos a hablar de la posibilidad de que este ser máximamente grande exista en algún mundo posible. Si es posible que un ser máximamente grandioso exista en un mundo posible, entonces tenemos que decir que él existe en algún mundo posible, porque no hay contradicción lógica de pensar que tal
ser existe en algún mundo posible. Un mundo que si Dios pudiese existir, ahí estaría, en algún mundo. ¿Por qué? Porque es todopoderoso, perfectamente moral, omnisciente. Entonces existe en algún mundo posible. Pero si un ser máximamente grandioso no sería un ser máximamente grandioso si solamente existiese en un mundo posible. Si ese Dios existe en algún mundo posible, ese no es el único mundo que él pueda existir. Para ser un ser máximamente grandioso, tendría que ser todopoderoso, omnisciente y moralmente perfecto en todo mundo posible. Tendría que existir en todos los mundos posibles, pero si existe en todos los mundos posibles, tiene que existir en el mundo actual. Mirémoslo de esta manera. Pensemos en diferentes mundos posibles. Tenemos el mundo P, ¿verdad? El mundo posible F. Tenemos el mundo posible B, y así le podemos llamar a los diferentes mundos X, L, el mundo posible R. Estos son mundos que uno pudiese pensar que existiese algo que no fuese ilógico, como un soltero casado. Un soltero casado no pudiese existir en ningún mundo posible. Si un ser máximamente existe en un mundo posible, como ya hemos dicho, tiene que entonces existir en el mundo actual, Dios en el planeta Tierra. ¿Ven cómo trabaja este argumento ontológico? Cuando uno piensa en Dios como un ser máximamente grandioso, no hay contradicción lógica de que tal ser exista en algún mundo posible. Pero si ese Dios o ese ser es máximamente grandioso, o sea, no hay otro ser como él, si es eh, correcto decir que puede existir en algún mundo posible, tenemos que concluir lógicamente de que Dios existe en en nuestro planeta actual, en nuestro mundo actual. El ateo tendría que defender no solamente la creencia que Dios no existe, sino que es imposible que Dios exista. Y eso es difícil porque de nuevo no estamos diciendo algo que sea ilógico. ¿Me están siguiendo? Entonces, el argumento ontológico, de nuevo, dice lo siguiente. Primero, es posible que un ser máximamente grandioso exista. La palabra posible. Si es posible, no hay nada que contradice la lógica de que haya un ser que sea máximo, todopoderoso, que lo conozca todo, moralmente perfecto. Es posible que un ser máximamente grandioso exista. Número dos, un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible. Tres, si un ser máximamente grandioso existe en algún mundo posible, entonces existe en todo mundo posible. Cuatro, si un ser máximamente grandioso existe en todo mundo posible, entonces existe en el mundo actual, real, en nuestro mundo, nuestro universo. Cinco, concluimos entonces, un ser máximamente grandioso existe en el mundo real. Por lo tanto, un ser máximamente grandioso existe. Ustedes creen que esto es una broma, pero algunos están en el internet diciendo, bueno, yo me imagino una pizza grandiosa que existe en todos los mundos posibles. El problema con usar una pizza de aquellos que quieren entonces ridiculizar la idea, la posibilidad de que un Dios grandioso, máximo exista. El problema en usar, digamos ahora aquí, una pizza, esto es muy común en el internet, aquellos que son ateos, ¿verdad? Es que cuando uno mira una pizza, hay varias cosas. Mientras que Dios, el ser que estamos ahora expresando, es un ser máximamente grandioso, que es perfecto, o sea, no tiene que nada añadir, se ha añadido a él, ni restado de él. Él es perfecto en su esencia.
La pizza, como a usted le gusta y a mí me gusta, es diferente. A lo mejor a usted le gusta más el tomate o no le gusta el tomate. Le gusta el pepperoni o no le gusta el pepperoni. O sea, vamos a estar entonces quitando de esta pizza. No va a ser igual para en todo mundo que decimos son mundos posibles. Y aparte de eso, ¿por qué es que uno hace una pizza? La pizza se hace porque se come. Y el momento que usted se come la pizza, entonces deja de existir. No es una buena analogía. Entonces, el argumento ontológico dice lo siguiente: si es posible que Dios exista, entonces Dios existe. Si quiere regresar, si le interesa, y mirar de nuevo esta presentación sobre el argumento ontológico, yo he estado leyendo y estudiando por años y no es fácil de explicar a una persona que no conoce a Dios, que no cree en Dios, pero que uno quiere por lo menos llevarlo al punto de considerar la posibilidad de que Dios existe. No el Dios de la Biblia, no hemos llegado hasta ese punto. La revelación de Dios en la Escritura y lo demás. Lo que queremos ayudar a la persona que de verdad quiere saber y quiere conocer es por lo menos presentar la posibilidad de que Dios sí existe en el universo. Lo que estamos tratando de hacer no es probar el Dios de la Biblia, sino ayudar al ateo o escéptico a considerar la existencia de Dios. Está el argumento teleológico, ya los otros que le vamos a compartir son no a priori, sino a posteriori. Son basados en la evidencia empírica, lo que miramos, lo que tocamos, lo que analizamos. El argumento teleológico o el ajuste fino del universo. Y básicamente lo que está diciendo este argumento es que cuando miramos la existencia del ser humano, cuando miramos el planeta Tierra, cuando miramos la distancia de los planetas de la Tierra, hay leyes naturales, hay cosas que están funcionando en el universo que permite la existencia del ser humano en la Tierra. La distancia de la Tierra al Sol está en un grado específico calculado para que no haya tanto calor que nos vayamos a quemar. No estoy hablando de los calores que están viendo ahora en el verano, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero un calor que no permitiría la vida aquí en la Tierra. No está tan distante del Sol que entonces nos podemos a frizar todos nosotros. Miramos entonces el cuerpo humano, vemos las células, vemos las diferentes estructuras, sistemas sanguíneos, vemos cardiovascular, vemos tantos sistemas en el cuerpo del ser humano que entonces uno dice, aquí hay cierto diseño, hay cierto orden al universo y a la Tierra y a nosotros como seres humanos, que esto por lo menos da evidencia de que esto no se hizo de la nada. Ese es el argumento teleológico y es a posteriori, no a priori, sino a posteriori. Dice Alfonso Ropero en su introducción a la filosofía, él escribe, aunque nuestro conocimiento de Dios es incompleto e inadecuado, no hay que precipitarse e incurrir en el error de creer que es falso. Estamos limitados en nuestro conocimiento, pero no es un conocimiento falso acerca de Dios. El conocimiento de Dios es limitado, pero no falso. Entonces, ¿qué dice el argumento teleológico? Viene de otra palabra griega, telos, que significa el fin de algo, término de algo, conclusión de algo. El diseño, el orden y la complejidad del universo señalan hacia un ser racional, inteligente y determinado como su creador. Está la precisión, por ejemplo, de un reloj, la precisión del ojo. Todas las partes del ojo tienen que estar en su lugar para que usted tenga vista. Todo esto apunta a un diseñador. Todo diseño y todo orden implican un diseñador. Una casa, a lo mejor usted está construyendo una casa en este momento, o usted está ahora en un edificio, en una iglesia. Eso no se hizo de la nada. Hubo un diseñador, un arquitecto, el carro que usted maneja, etcétera. Todo lo que nos rodea
es un diseño. Por lo tanto, se concluye que tiene que existir un diseñador. Anthony Flew fue un doctor en filosofía, científico, que vivió muchos años como un agnóstico, y más que un agnóstico, vivió como un ateo. Fue no el padre del ateísmo, pero fue influyente en muchas universidades, tratando de argumentar en contra la existencia de Dios. A través de un profesor en la Universidad de Liberty, con el cual él estableció una relación entre ellos, entre Anthony Flew y este profesor de la Universidad de Liberty. El Señor usó esa relación, esa amistad. Y después de muchos años y antes de morir, Anthony Flew dejó de ser un ateo y se convirtió en un deísta. Ahora, el deísta no es un teísta, no ha hecho el paso todavía a creer en el Dios de la Biblia y creer en Jesucristo como su sumo y suficiente Salvador. Nadie sabe en los últimos minutos de su vida antes de morir si Anthony Flew fue a la presencia de Dios o no. Pero él escribió un libro y tiene que ver cómo cambió de opinión el ateo más famoso del mundo. Y él escribió un libro llamado There is no God, o en sí, There is a God. Ahí se ve que no, lo tacharon y entonces el título es existe un Dios o hay un Dios. Entonces, en este libro, que ya lo hemos leído varias veces, es excelente este libro. Si ustedes que leen inglés, no creo que está en español, pero aquellos que leen inglés, si lo pueden tratar de conseguir y les gustan esta clase de argumentos científicos y filosóficos, este sería un excelente libro para que ustedes obtengan. La existencia de leyes, es decir, asimetría y regularidades en la naturaleza revelada, una mente divina detrás de ellas, dice entonces Anthony Flew, es como si el universo supiera que veníamos. Se ha calculado que si el valor de solo una de las constantes fundamentales hubiese sido ligerísimamente diferente, no se hubiese podido formar ningún planeta capaz de permitir la evolución de la vida humana. Claro, él todavía sostiene la evolución, pero por lo menos se está dando cuenta en sus escritos de que todo está calculado, todo está muy preciso para permitir la existencia de la vida. Y la única posible explicación, dice él, de tal ajuste fino se debe al diseño, fíjense lo que dice, divino. Entonces, este hombre fue del ateísmo al deísmo. ¿Qué dice el deísmo? El deísta. El deísta básicamente dice que hay un Dios, no necesariamente el Dios de la Biblia, pero hay un Dios que creó el universo, creó la tierra. Posiblemente usó el sistema de evolución y lo demás para que el hombre pudiese existir, dicen ellos, pero sí existe un Dios. De nuevo, no sabemos si al final de su vida, al final escuchando a lo mejor las palabras de este profesor cristiano que le estaba tratando de evangelizar y ayudar, si al final él tuvo una revelación de la existencia de Jesucristo, de Jesús como Salvador y conoció a Cristo. Pero lo grandioso aquí es como vemos que él se mueve del ateísmo al deísmo. ¿Cómo es que surgió y se conservó, dice, la vida en nuestro planeta? Una cosa es tener leyes físicas que permiten la existencia de la vida, pero otra cosa muy distinta es la aparición de la vida en sí. Y no estamos hablando de cualquier tipo de vida, sino que dé vida inteligente. ¿Cómo puede un universo hecho de materia? Esta es una buena pregunta que personas que son materialistas tienen que contestar. ¿Cómo puede un universo que sea impersonal, que se hizo de la nada, que se hizo de manera accidental, ¿verdad? Sin un diseñador, para aquellos que creen eso, dice, ¿cómo puede un universo hecho de materia no pensante producir seres dotados de fines intrínsecos, capacidad de autorreplicación y una química codificada? La química que estamos hablando celular, que en la célula hay planes
en esa célula, en cada célula, de cómo reproducirse o cómo dejar de existir en algún momento y cómo mover una parte de la célula a otra parte y darle la nutrición que necesita y poner los frenos para que no continúe moviéndose. Es una maquinaria, las células humanas. Entonces él está haciendo esta pregunta que la ciencia puede entonces decir lo que ve, tratar de entender las leyes naturales, pero no puede responder por qué existen y por qué es que trabajan con tanta precisión como lo hacen. Se ve que hay una inteligencia detrás de, de las células y de la vida y del cuerpo humano y del universo y todo. El argumento antropológico hace varias preguntas. Una de ellas es, ¿de dónde procede la idea de la moralidad? O sea, si el universo es algo accidental, algo que fue causado y ellos no saben qué fue lo que lo causó, pero es materia, no pensante, no tiene sentido moral de lo que es correcto y lo bueno y lo malo, ¿de dónde procede entonces la idea de la moralidad que existe en usted y en mí, en todo ser humano, en todo el planeta? Las leyes materiales físicas no producen el sentir de la moralidad universal. Y una moralidad que es objetiva, que uno dice entonces, esto es malo para mí aquí en este país, en este momento, y es malo para usted también en el momento que usted vive, y siempre ha sido así. O sea, hacer que un niño sufra eh, para el gozo de la persona que lo hace sufrir, diríamos todos nosotros que eso es horrible pensar en eso y que sería malo y no correcto en cualquier lugar, en cualquier momento que usted ha existido en toda la historia del ser humano. Que un niño, hacer un niño sufrir por ninguna razón, ¿verdad? Solamente por el gozo que la persona que lo está haciendo sufrir siente. Todos diríamos que eso es absolutamente inmoral, sería malo en cualquier mundo en que vivimos. Entonces, esas leyes materiales, físicas, no producen el sentir de esa moralidad que todos sentimos, una moralidad universal. Si Dios no existe, no podemos afirmar conductas morales universales. Ese es el punto del argumento antropológico, o sea, de la humanidad. Antropos es el ser humano. Eh, si un Dios no existe, ¿por qué entonces concluir de manera categórica que ciertas cosas son buenas y ciertas cosas son malas? Solo sentimientos privados y decisiones socialmente determinadas. O sea, si no hay un ser como Dios que existe, entonces lo que yo decido es mi manera de pensar, es lo que es correcto para mí y es diferente para ti. Pero vemos que hay mucho en nuestra experiencia que todos de manera universal declaramos que no es correcto, que es malo, que es malvado. Si, por ejemplo, usamos la ilustración clásica que muchos usan de María Teresa, que dio su vida básicamente para servir a los niños y a los pobres en la India, y ahí pasó toda su vida, ¿verdad? Y dio su vida en sacrificio, una mujer buena, una mujer piadosa, ¿verdad? Y la comparamos a ella con un líder mundial llamado Hitler, el líder de los alemanes o de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que fue el causante de más de 6 millones de, de muertos entre los judíos. Entonces, diríamos que ambos son la misma. Diríamos que no hay diferencia entre una madre Teresa y un líder malvado como un Stalin o un Chairman Mao o como tantos en el tiempo moderno que tratan de reinar o de regir una nación, pero de manera mala y con malos motivos. Hay diferencia entre esos líderes y una, digamos, María Teresa. Y si hacemos esa distinción entre María Teresa y un dictador como Hitler, entonces, ¿cuál es la base para que usted pueda decir que uno es bueno y el otro malo? A menos que esa definición y ese estándar viene de manera objetiva fuera de nosotros, si no miramos hacia afuera a alguien que establece lo que es bueno y lo que es malo.
Entonces está por último el argumento cosmológico que viene de la palabra cosmos. Cosmos significa mundo, o el orden en el mundo. El universo es un resultado que demanda una primera causa. Todo resultado necesita tener una causa suficiente. Y esto viene de Tomás Aquino. Y lo tengo en inglés. Aquellos que quieran, les puedo mandar esta diapositiva que está en inglés, esta en particular. God's Existence a Posteriori by Thomas Aquinas. Entonces, prueba de la existencia de Dios usando argumento a posteriori por Tomás Aquino. Es el siguiente. Primero, cada efecto por su propia naturaleza necesita una causa. Dos, cada contingente es un efecto. Tres, por lo tanto, cada contingente es causado. Usted y yo somos causados. No existimos por la naturaleza de nosotros mismos. Fuimos creados, fuimos causados. Y cuatro, por lo tanto, se deduce que la causa de todo ser contingente o dependiente no es contingente, sino necesaria. Es decir, Dios. Cuando decimos necesaria, es que necesitamos de Él para nuestro efecto. Él es la primera causa no causado que ha efectuado todo lo demás. Este es el argumento cosmológico. Entonces, cuando miramos a estos argumentos teístas, ¿verdad? A lo mejor usted nunca lo va a usar, pero a lo mejor a veces usted tendrán conversaciones con personas que están haciendo preguntas sobre la existencia de Dios. Y por lo menos usted puede entonces usar el argumento teleológico del diseño, antropológico de la moralidad o el cosmológico de la primera causa. Entonces, a lo mejor nunca va a usar el ontológico porque es bastante difícil y a menos que usted lo entienda bien, le sugiero que no lo use. Pero aquí tiene por lo menos información sobre ello y usted también entonces le puede referir a ellos, a estos argumentos, a lo mejor un artículo en el Internet o algo así. Si hay una persona que de verdad, genuinamente, está haciendo preguntas sobre la posibilidad de que Dios exista, es nuestra responsabilidad. Y el problema y la razón por la cual decimos que estos son argumentos de teología natural es porque la persona que no cree en la Biblia, si usted le cita la Biblia, eso no tiene sentido para ellos. Diría, bueno, eso es un tomo escrito por el hombre imperfecto. Ellos no creen en la doctrina de la inspiración ni la inherancia de la Biblia. Ellos no entenderían nada de eso. Entonces tenemos que empezar donde están ellos. ¿Ok? Entonces, cosmológico, teleológico, antropológico, antológico. La apologética, que es una rama de la teología, tiene que ver con dar respuestas a las preguntas que las personas dicen. Es una palabra que se encuentra en la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, donde Pedro dice a los creyentes que deben siempre tener a Jesucristo como Señor de su vida y estén preparados para dar una defensa o una respuesta para la razón de nuestra esperanza. Esa palabra defensa es la palabra apología en el griego que tiene que ver con dar una respuesta a algo. Entonces, la apologética es muy a menudo la antesala a la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Algunas personas que genuinamente están buscando poder hablar con inteligencia, hablar con autoridad y presentar algunos de estos argumentos, les ayudaría a ellos por lo menos considerar la posibilidad de que Dios existe. No el Dios de la Biblia, no hemos llegado hasta ese punto, pero sí por lo menos presentar la posibilidad de que Dios existe. Entonces, la tarea, página 33 en español, página 40 en inglés. La tarea dice así: ¿cuál es el valor de los anteriores argumentos teístas, naturalistas, acerca de la existencia de Dios? ¿Y cuál es el más fuerte para usted? ¿Y por qué? Tenemos el cosmológico, teleológico, antropológico y ontológico. ¿Cuál es más fuerte para usted y por qué? Escríbelo ahí en su espacio, en su libro. Muy bien, entonces el lunes, este lunes 25 de septiembre,
tenemos el estudio sobre la bibliología, donde vamos a hablar más sobre por qué creemos en la Biblia, cuál es la autoridad de la Escritura, la revelación de la Escritura. Y el pastor Gregorio estará con ustedes, así que va a ser una buena clase y será de nuevo en vivo a las 7 de la noche. La hermana Getzi le enviará el lunes, entonces, todo lo que usted necesita saber sobre los horarios en su país. Trate ya de tener entonces leído las páginas del 71 al 82. Esa es la sección donde habla de la bibliología. Y recuerden que le estamos pidiendo que lean esa sección para esa semana antes de la clase. O sea, ya en esta semana usted debe estar ya leyendo las páginas 71 al 82 en preparación para la clase el lunes en la noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Y Padre, sabemos que tú existes. Y gracias, Señor, porque tú te has revelado. Ayúdanos, Señor, a ser evangelistas. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que, Señor, nos preocupa el ser que no te conoce a ti como Salvador. Danos la oportunidad de testificar de diferentes maneras a las personas que tú pones en nuestro medio. Gracias, Señor, por estos argumentos clásicos que por lo menos podemos saber acerca de ellos. Y si no lo usamos en su totalidad, podemos por lo menos apuntar a ellos, a las personas que están inquiriendo, preguntando sobre la posibilidad de tu existencia. Señor, te amamos, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Pedimos que este fin de semana sea un fin de semana donde podemos proclamar tu palabra, estar junto con tus hijos, adorarte, escuchar tu palabra y que tu iglesia sea edificada. Pido, Señor, por cada pastor, cada anciano, cada líder, que tú les bendigas. Yo sé que esto no es fácil, leer las páginas cada semana, hacer las tareas, ver las conferencias. Yo te pido, Señor, cuando a lo mejor algunos están considerando dejar el seminario o se han atrasado, Señor, dale la disciplina necesaria para que ellos puedan continuar hasta el final, porque sabemos que será de gran bendición. Sigue edificando tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.